Bueno, pues vamos a comenzar con el tema 3 sobre proporcionalidad, y lo primero que vamos a ver va a ser qué es la magnitud y la proporcionalidad directa. Entonces, vamos a ver cuáles son las definiciones. La magnitud. ¿Qué es una magnitud? Pues una magnitud es cualquier propiedad que puede ser medida. En el caso del cuerpo humano, nosotros podemos medir el tamaño de una persona y, por ejemplo, su peso. En la siguiente tabla se muestran algunas magnitudes y las unidades de medida que tiene, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza y el trabajo, que lo vemos en física, pues se miden en newtons y en julios respectivamente, ¿vale? En matemáticas, ¿qué veremos? Pues por ejemplo, cómo medir el área y el volumen de un cuerpo. El área se medirá en metros cuadrados y el volumen en metros cúbicos, ¿vale? Otro ejemplo así bastante conocido que también veis en física sería la velocidad, que se mide en metros por segundo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis unos cuantos ejemplos, ¿vale?, que se van como una pequeña introducción. Pero ¿qué es realmente lo que nosotros queremos saber? Pues es qué es la proporcionalidad. La proporcionalidad es una relación o razón constante que hay entre dos magnitudes, por ejemplo, ¿vale?, y que queremos medir. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Pues por ejemplo, en el tema de fracciones ya hemos realizado repartos proporcionales. Por ejemplo, a la hora de partir una pizza para un número concreto de personas, repartir una tarta o, por ejemplo, repartir caramelos. Bueno, pues vamos a ver el tema 3, que sería el siguiente, ¿vale? En él vamos a ver la proporcionalidad. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar viendo las definiciones de magnitud y proporcionalidad directa. ¿Qué es una magnitud? Pues una magnitud es cualquier propiedad que puede ser medida. En el caso del cuerpo humano, una magnitud podría ser el tamaño de una persona o su peso, ¿vale? En la siguiente tabla podéis ver diferentes magnitudes y las unidades en las que se miden. Por ejemplo, en matemáticas, que vamos a ver próximamente, pues vamos a ver cómo se mide la superficie o incluso el volumen de un objeto, ¿vale? El área, la medida que usaremos, la unidad de medida que usaremos será los metros cuadrados, y para el volumen los metros cúbicos. En física, ¿qué veis? Pues en física veis cómo se mide la fuerza, que es en newtons, la velocidad, que sería metros por segundo, o incluso el trabajo, que lo medimos en julios, ¿vale? Pues en esta tabla podéis ver diferentes magnitudes, ¿vale?, sus unidades. Entonces, vamos a lo que nosotros queremos, que es la proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Pues es una relación constante entre dos magnitudes, por ejemplo, que queremos medir. Entonces, nosotros ya en el tema de fracciones hemos realizado proporcionalidad a la hora de realizar los problemas de repartos, ¿vale? Cuando repartimos una pizza entre un determinado número de personas, tartas, o por ejemplo cuando repartimos un número determinado de caramelos entre niños, y que lo que nosotros queremos es que cada niño tenga el mismo número de caramelos, ¿vale? Otro ejemplo pues sería conocer el sueldo que yo voy a ganar en un determinado mes en cuanto a las horas que yo trabaje, ¿vale? Otro ejemplo pues sería la temperatura que puede llegar a alcanzar un metal a la intemperie a lo largo de un día, es decir, de 24 horas. Y por último, un ejemplo mucho más cotidiano sería la carga del móvil. Cuanto menos tiempo dejo cargando el móvil, menos se me va a cargar, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos a ver qué es la proporcionalidad directa. Vale, pues dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente de sus cantidades nos da constante, ¿vale? Es decir, A partido por B es igual a K. A esta K, en nuestros problemas, la llamamos la constante o razón de proporcionalidad, ¿vale? A y B pueden ser cualquier número, pero siempre recordad que no pueden ser 0, ¿vale? En este caso no tiene sentido que A sea 0, pero es que B sabemos que no puede ser nunca 0. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo nos dice: si dos cajas contienen 12 bombones, ¿cuántos bombones tendrán 10 cajas? Vale, pues nosotros lo primero que haríamos, ¿qué sería? Pues sería saber cuántos bombones hay en una caja. Entonces, si me dicen
que en 2 cajas hay 12, pues yo haría 12 entre 2, que esto me da 6 bombones, voy a poner una B de bombón, ¿vale? Por caja. Entonces, ¿cuántos bombones tendrán 10 cajas? Pues hago 10 por 6 bombones que hay en cada una, en total tendremos 60 bombones. Vale, y la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la razón de proporcionalidad? Vale, lo único que tengo que hacer es ver si la división de lo primero que me dicen, que es 12 bombones hay en 2 cajas, es igual a la división de el total de bombones que yo tengo entre las 10 cajas. Es decir, 12 partido por 2, que sabemos que esto es 6, tenemos que ver si es igual a 60 partido por 10. Y está claro que sí que es correcto. Entonces nuestra K, razón de proporcionalidad, es 6. ¿Vale? Vamos a ver otro. El siguiente ejemplo me dice: una máquina produce 20 piezas en una hora. Y nos preguntan, ¿cuántas piezas producirá en 3 horas? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, mediante una tabla. En el caso de que me preguntasen por cada hora cuánto voy haciendo, pues sería mucho más sencillo hacer una tabla. Os enseño cómo sería. Pues tendríamos las piezas y las horas. Pues vamos a ver. Me dicen que en una hora yo hago 20 piezas. Entonces, si me dijeran cuántas hago en 2, pues lo único que tengo que multiplicar es aquí por 2, ¿no? Me quedan 2. Pero es que arriba también, ¿no? Haré el doble de lo que he hecho en una hora. Así que me quedarían 40. Vale. En el caso de 3, si yo quiero 3 horas, para pasar de aquí a aquí he multiplicado por 3. Pues arriba, para pasar a 3 también multiplico por 3. Esto me daría 60. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas piezas se producirán en 3 horas? Tengo que decir que mi apartado A será 60 piezas. Si me preguntasen la constante, pues hemos visto que para pasar de 1 a 3 horas he multiplicado por 3. Así que mi constante K, ¿cuánto va a ser? Pues tendría que ser 20 entre 1 igual a 60 partido de 3. ¿Y esto cuánto me da? Pues vemos que 20 partido por 1, 20, y que 60 entre 3 es 20. Así que mi constante de proporcionalidad es 20. ¿Vale? Pero, por ejemplo, imaginaros que nos piden, en vez de darnos cuántas piezas hago en una hora, me dan cuántas piezas hago en 6 horas, que serían 120. Esto es fácil de ver, ¿vale? Para que veáis que no os estoy engañando. Si multiplico por 6, arriba me da 120, ¿vale? Ya está. Entonces, imaginaos que en vez de darme cuántas piezas tengo en una hora, me dan cuántas piezas tengo en 6 y me piden que calcule cuántas tendré en 3 horas. ¿Vale? Pues como me están pidiendo la mitad de horas trabajadas, yo estoy dividiendo entre 2, tanto arriba como abajo, ¿vale? Esto es para que lo tengáis en cuenta, por si acaso os dan un número mayor y no os dicen cuántas, o sea, no os dan el número de piezas que se realizan en una hora, sino en 6, ¿vale? O en 5 o en las que sea, ¿vale? Es para que lo tengáis en cuenta, que como quiero avanzar, partiendo del 1, multiplico, pero si quiero reducir, voy a dividir, ¿vale? Igualmente podéis comprobar que la constante de proporcionalidad va a ser la misma, porque si yo hago 120 partido por 6, esto tiene que ser igual a 60 partido por 3, ¿vale? Y vemos que claramente en ambos dos casos la igualdad, esto me da 20 y el otro me da 20, así que vemos que se sigue cumpliendo que K es igual a 20. Vale, vamos a por el segundo apartado. El segundo apartado me dice que cuánto tiempo necesito para producir 250 piezas, ¿vale? Entonces, yo, ¿cómo puedo hacer esto? Pues
una forma muy sencilla y que nos sale de manera natural es haciendo una regla de 3, ¿vale? Y yo digo, si he hecho 20 piezas en una hora, pues haré 250 piezas en X horas, ¿vale? ¿Y cómo despejo la X? Pues tengo que pensar que esto lo puedo poner como fracción, que sería 20 partido de 250, me tiene que dar igual que 1 partido por X, ¿vale? Porque hemos visto que al dividir las magnitudes nos daba la constante de proporcionalidad. Es decir, lo que hacemos es como buscar la X para que las fracciones sean equivalentes, ¿vale? Que esto lo sabíamos hacer todos. Entonces, voy a despejar la X. ¿Cómo me queda despejada la X? Pues si esto lo multiplico en cruz, me quedaría 250 por 1 partido de 20, ¿vale? Y esto me da 12,5, es decir, 12 horas y media, ¿vale? Tardaría en hacer las 250 piezas, ¿vale? Pues vamos a seguir. Otro ejemplito más. Bueno, primero, resumen. ¿Cómo podemos hacer entonces la proporcionalidad directa? Pues mediante una tabla. Esta sería la tabla completa del ejercicio que hemos hecho de las piezas y las horas, ¿vale? Como veis, para pasar de 1 a 4 horas, multiplico por 4 tanto las piezas como el número de horas. Y si parto de que 120 piezas los hago en 6, para pasar a 3, divido entre 2, ¿vale? Y otra forma es la que hemos visto, que es la regla de 3, ¿vale? El primer apartado también lo podríamos haber hecho por una regla de 3. ¿Qué nos permite? Pues nos permite la regla de 3 calcular una cantidad conocidas las otras 3 de mi problema. Es decir, lo puedo escribir, sería como hacer como una especie de sistema de ecuación, ¿vale? Si cuando A tengo B, en C tendré X, ¿vale? Pero esto lo podemos ir cambiando independientemente de nuestro caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Me dice, 2 kilos de harina cuestan 2,40. Y lo primero que me preguntan es que cuánto costarán 7 kilos, ¿vale? Pues voy a plantear la regla de 3, porque para mí es como mucho más natural hacerlo, ¿no? Porque es lo que yo digo, lo voy escribiendo. Entonces me dicen, 2 kilogramos cuestan 2,40 €. Entonces me dicen, ¿cuánto costarán 7? Pues 7 kilogramos van a ser X euros, ¿no? Y hago lo mismo que hemos hecho antes. Era 2 partido por 7 es igual a 2,4 partido por X. Multiplico en cruz y entonces lo que me sale sería 2X es igual a 7 por 2,4. Si despejo mi X, sería 7 por 2,4 partido por 2. Y esto, si lo calculamos, me da 8,40. ¿Vale? Hombre, es fácil, ¿no? Ver que, o es lógico, que si yo voy a comprar más kilos de harina, pues me va a costar más. ¿Vale? Entonces tenemos este. Vamos a ver qué nos pregunta el segundo apartado. Lo borro y lo vemos. Me dicen, ¿cuántos kilos podré comprar con 6 euros? Ahora me están pidiendo cuántos kilos en vez de cuánto me va a costar. Entonces cambiaría la forma de escribir la regla de 3. ¿Cómo escribimos esta? Pues sería, si 2,40 €, si me deja escribir, 2,40 € son 2 kilos, con 6 euros, ¿cuántos kilos voy a poder comprar? ¿Eh? Pues hacemos lo mismo. Si multiplicamos en cruz, me queda 2,4x es igual a 2 por 6, que serían 12. Despejamos la x y me queda 12 partido de 2,40. Si esto lo hacemos con la calculadora, me sale 5 kilogramos de harina puedo comprar con 6 euros, ¿vale? Simplemente
para mí creo que es mucho más sencillo para todos escribirlo tal cual lo vamos leyendo, ¿vale? Para hacer la regla de 3. Y así vemos dónde tenemos que colocar cada cosa. Vale. Entonces, ¿qué es lo último que nos queda ver? Pues lo último que nos quedaría ver sería la proporcionalidad directa compuesta. Y diréis, ¿no tendríamos bastante con la simple que ahora encima compuesta? Pues sí. ¿Por qué? Porque nos van a dar problemas en los que tengamos más de 2 magnitudes, ¿vale? Seguramente lo máximo que veamos serían 3 magnitudes, ¿vale? Entonces, la proporcionalidad directa compuesta se utiliza cuando en el problema nos están dando más de 2 magnitudes, ¿vale? ¿Y cómo lo resolvemos? Pues lo vamos a resolver a través de una regla de 3 compuesta, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Me dice que 9 personas han gastado 630 euros en transporte en 20 días. Y me preguntan, ¿cuánto gastarán 20 personas en 8 días realizando el mismo recorrido? Vale, pues yo me quedo con que lo que me están pidiendo es el dinero. Entonces, vamos a escribir la regla de 3 compuesta. Me escribo todos mis datos. Y lo primero que me dicen, que 9 personas se han gastado 630 euros, pero como es lo que yo quiero saber de mi pregunta, lo voy a escribir al final, ¿vale? Entonces, como me han dicho que se han ido 20 días, pongo 20 días y ahora sí, se gastan 630 euros. ¿Qué pasa con los otros? Que son 24 personas, ¿vale? Que echan 8 días y queremos saber cuánto dinero se gastan, que lo llamamos X, ¿vale? Entonces antes lo poníamos en modo de fracción, pues ahora igual. ¿Y qué va a pasar con esta? Como es una proporcionalidad directa compuesta, los datos que yo conozco de ambas dos magnitudes, lo único que voy a tener que hacer es multiplicarlas e igualarlas a la tercera magnitud, ¿vale? Donde tengo mi incógnita, que es la X, es decir, pongo 9 partido por 24 por 20 octavos es igual a 630 partido por X. Vale, esto sí sabemos hacerlo, del tema de fracciones, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar. Lo voy a dejar con los números, ¿vale? Para que lo veáis. 9 por 20, ¿vale? Es igual a 20 por 8 y lo igualamos a 630 partido por X. Vale, pero yo lo que quiero es despejar la X, ¿no? Entonces, ¿cómo despejo la X? Pues vuelvo a multiplicar en cruz. Entonces me quedaría que X es igual a 630 por 24 por 8 partido de 9 por 20, ¿vale? Me he saltado un paso que si alguien no lo ve, pues bueno, simplemente es hacer esta multiplicación, ¿vale? Que me quedaría 9 por 20 X es igual a 630 por 24 por 8, ¿vale? Lo pongo así un poco feo, para decirlo así, ¿vale? Porque ya no me entra. Entonces, si yo resuelvo esto, donde estábamos, hago la multiplicación, lo divido, ¿cuánto me da? Pues esto me da 672 euros, ¿vale? Que es lo que se van a gastar las 24 personas. Y ya está, así se resolverían los problemas de proporcionalidad directa compuesta. Como veis, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si estamos en proporcionalidad directa compuesta, que en los próximos días veremos la inversa, lo único que tengo que hacer es multiplicar las fracciones de las magnitudes que ya conozco todos los datos, ¿vale? Y ya está, no tendremos que hacer nada más, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en clase será hacer ejercicios y problemas sobre esto, ¿vale? Y si alguien tiene alguna duda o lo que sea, también lo resolveremos, ¿vale? Pero toda la teoría estará puesta en vídeo, ¿vale? Así que si alguien tiene una duda, pues lo veremos en clase.